Hola a todos y muy buenos días. Bienvenidos a este momento de encuentro y de oración. Vamos a dar inicio a nuestra consagración del día y también a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Así que bienvenido, bienvenida y gracias por estar aquí. Vamos a compartir juntos un poquito acerca del Evangelio. Seguimos reflexionando a San Juan y hoy veremos el capítulo 10, versículo 22 al 30. Se nos sigue presentando esta bonita imagen de Jesús como buen pastor. Y Jesús como buen pastor sigue enseñándonos la diferencia entre los que son buenos pastores y los que son falsos pastores, concretamente dirigiendo esta falsedad del pastoreo hacia los fariseos. Y hoy, teniendo esta diferencia contra los falsos pastores, encontramos que Jesús centra su discurso en las ovejas, ¿verdad? Es decir, en aquellos que son sus discípulos. Y dice Jesús que las características de estas ovejas, según el Evangelio de hoy, son aquellas que creen en las obras de Jesús. Primera característica. Segunda, escuchan su voz. Tercera, siguen a Jesús. Y cuarta característica de lo que Jesús hace con las ovejas es, les da la vida para que no perezcan. Entonces son cuatro cositas que hoy se nos ponen como punto de reflexión, teniendo como centralidad a Jesús como buen pastor, haciendo la diferencia con los falsos pastores y teniendo en cuenta los detalles que deben tener esas ovejas que somos los discípulos de Jesús. Ahora, ya Jesús está dando la oportunidad de conocer quiénes son sus ovejas. Y si Jesús dice que hay ovejas que lo escuchan o hay ovejas de él, quiere decir que también pueden existir ovejas que no son de Jesús, ¿verdad? Porque dice, mis ovejas escuchan mi voz. Entonces si sus ovejas escuchan su voz, quiere decir que quienes no son de sus ovejas no escucharán la voz de Jesús, ¿verdad? Entonces, otro punto importante es no solo las características de quienes somos sus ovejas, sino que también pueden existir ovejas que no son del rebaño de Jesús, ¿verdad? Entonces, estas dos cosas bien importantes que Él nos comparte. Ahora, tú y yo que somos parte de las ovejas de Jesús, hay que estar bien alertas y bien pendientes. Porque no solo basta con decir que vamos a cumplir con estas características. Más bien hay que estar al pendiente porque también podemos dejarnos engañar, ¿verdad? O nos podemos confundir de pastor. Ciertamente, ya lo había mencionado, las ovejas conocen a su pastor. Pero también hay algunos que son astutos para engañar a las ovejas y pueden hacer que nos confundamos entre la voz de Jesús y la voz de otras personas, ¿verdad? ¿Por qué? Primera cosa, nos podemos confundir porque a veces nosotros mismos, siendo ovejas de Jesús, siguiendo a Jesús, creyendo en Jesús, no confiamos ni creemos en sus obras. Y entonces hay ovejitas que dicen, no, yo sí creo en Jesús y creo en María Santísima, pero cuando entra en desesperación porque no ve claro la presencia de Dios, pues de repente empieza a caer en el esoterismo y ya no permite que se manifieste la voluntad de Dios en su vida, sino ahora es, yo quiero que se haga lo que yo necesito por mis propios medios y ya no se lo pido a Dios. Mejor voy a ir con el Señor, con la señora que hace trabajitos. Y con esos trabajitos voy a buscar forzar las cosas que yo necesito, ¿verdad? Y entonces hoy me voy a comprar porque ella me dijo, como se me está yendo el novio o la novia,
de esas velas que son velas de 7 amarres y de esas velas que dicen, ¿verdad? Como los que luego vienen a dejar por estos rumbos a la iglesia, para que sea únicamente para ti. Ándate, papá, vaya. Eso nadie lo va a poder superar. De 7 amarres de solo es para ti, para que ya tengas trabajo, para que se aleje el que te está haciendo daño. Dices, no, pues a ver, espérate. ¿No estás creyendo en las obras de Jesús? ¿No estás creyendo en lo que Él ha prometido para ti? ¿No estás confiando en Él? Te estás equivocando entonces de pastor. Eres una ovejita que sí eres de Jesús, pero que por un descuido y dejar de escuchar su voz, ya te fuiste a medio cerro y te anda buscando Jesús porque andas medio perdido, medio perdida, ¿verdad? Escucharán mi voz, lo mismo. A veces qué difícil es escuchar la voz de Jesús en medio de tantas voces que nos confunden con la suya, con la voz de la diversión, con la voz del juego, con la voz de los vicios, con la voz de la sexualidad, con la voz de las falsas propuestas de caminos que no nos llevan a nada de plenitud. Qué difícil es escuchar a veces la voz de Jesús en medio de tantas otras voces que no buscan nuestra plenitud, sino que nos proponen únicamente el disfrute, que nos proponen solo la diversión, que nos proponen solo caminos de felicidad engañosa y momentánea, ¿verdad? Las ovejas que siguen a Jesús, pues desde ese momento, pues a veces si no escuchamos su voz y si no sabemos reconocer la voz del Señor, que es su palabra y que nos llena de vida y que la podemos encontrar cuando vivimos los sacramentos, pero también esa voz que se manifiesta en los buenos consejos de las personas que están en nuestra vida, de quienes nos hacen crecer. Si no sabemos distinguirla, vamos a equivocarnos de voz y por lo tanto vamos a equivocarnos de pastor. Nos vamos a equivocar de pastor y vamos a andar siguiendo no a Jesús. Vamos a ponernos a seguir a personas o a situaciones que en lugar de darnos vida, nos van a dar muerte. Vamos a andar siguiendo incluso a ladrones, como se nos ha dicho en otros momentos de lo contrario del buen pastor, que solo vienen a matar, a robar y a dividir. Cuidado con a quién seguimos. Cuidado con saber a qué voz andamos escuchando, ¿verdad? Oye, vamos a terminar con lo siguiente. Oye, Jesús, como buen pastor en nuestra vida, Él da la vida por nosotros. Y Jesús se manifiesta en la vida personal para que no perezcamos. Pero Jesús, como nuestro buen pastor, no nos anda forzando, no nos anda llevando como ovejas amarradas que tengan que decirle, a ver, no tienes que ir aquí junto a mí, ¿verdad? No lleva todas las ovejas amarradas para controlarlas. Jesús, como Padre amoroso, nos trata como sus ovejas y nos da la libertad. Y Jesús quiere tu plenitud. Jesús quiere darte la vida. Jesús quiere que no perezcas. Pero también Jesús te da la libertad. Y si tú quieres ser una oveja llena de plenitud y de vida, que camine por los senderos del Señor, si quieres ser una oveja que tenga esa vida que Jesús te quiere ofrecer, debes ser una oveja que debe escuchar su voz y que debe permanecer en el rebaño, que debe permanecer cerca del pastor. Eso es, permanecer en Jesús escuchando su palabra, viviendo los sacramentos, manteniéndote en la oración, siguiendo los consejos de las personas que te aman y que quieren plenitud de tu vida, siguiendo una vida que te lleve a tener vida, porque si te alejas de Jesús, Jesús va a querer la vida, pero si tú rechazas esa plenitud que te ofrece Jesús, Jesús a la fuerza no te va a querer tener allí. Jesús, si tú decides alejarte en los caminos de muerte, si decides alejarte dejándote guiar por ladrones que te están matando y robando tu vida, Jesús estará luchando por ti
por sus medios y por personas que pondrá a tu lado para rescatarte. Y Jesús estará tocando la puerta de tu corazón porque te quiere salvar y quiere darte vida. Pero también a ti y a mí nos toca ser cooperadores con Él de esa plenitud que quiere darnos. Vamos pues a encomendarnos a Dios y a pedirle que nos ayude con el Espíritu Santo a saber reconocer su presencia en nuestra vida y a saber distinguir de los buenos pastores como de los falsos pastores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por este día que nos concedes. Gracias por el don de la vida que nos das. Gracias, Señor, porque aún en lo breve que va de esta jornada, tú ya nos has colmado de grandes bendiciones. Señor Jesús, te consagramos nuestro día para que todo lo que hagamos en él brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Y que todo sea, Señor, para mayor gloria tuya. Señor, ayúdanos a saber escuchar tu voz y a no dejarnos engañar por los ladrones que aparecen en nuestra vida, que solo vienen a matar, a robar y a dividir. Ayúdanos a saber que tú traes la vida para nosotros y que también dispongamos el corazón para aceptar esa vida que nos ofreces y que esa vida la tengamos como nos has enseñado en plenitud. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fortaleza. Podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen un excelente día, bonita jornada. Recuerda decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Soy el Padre Moy. Deseo que pases una bonita jornada. Saludos y nos vemos pronto.